Sí, igual desde ahora, ya. Viene otro compañero. Y vamos a compartir pantalla acá. Eh, en primer lugar, habíamos tenido un receso, ¿cierto? Yo estuve un poco complicado con algunas cosas, por eso dimos este tiempo. Ya, pero igual tomémonos esto con que igual nos sirve para decantar cierta información y de repente irla retomando de forma más pausada y no todo tan conglomerado, más en este tiempo en que estamos haciendo tantas cosas de la misma forma, desde la virtualidad. ¿Ya? Eh, entonces, si estoy grabando. El día de hoy, chiquillos y chiquillas, vamos a tener nuestra sesión número 4 de este taller, ¿cierto? Y vamos a ver principalmente signos de puntuación y de coma, ¿ya? Vamos a recordar muchas cosas, ¿cierto? Y principalmente vamos a llegar a ciertos términos o a cierta idea de comprender finalmente más en dónde tienen que ir estos signos, porque nos ayudan mucho a la fluidez textual. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que si bien existen reglas, eh, las reglas no son tan estrictas, o no tenemos que tomarlas de manera tan estricta. ¿Ya? Tenemos que entender más o menos cuál es la función de estos signos, porque finalmente lo que van a hacer principalmente es darle ritmo a lo que nosotros queremos decir. ¿Ya? Van a tener que ver mucho con la entonación al leer, van a tener que ver mucho también con qué es lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. ¿Ya? Por eso tiene mucho que ver también con las pausas que se van a dar en un texto, y eso también tiene que ver finalmente con lo que el mensaje que nosotros vamos a transmitir, cómo va a llegar, ¿ya? Por eso es súper importante que nosotros aprendamos a utilizar bien estos signos, ¿ya? Eh, porque dicen mucho de el sentido que se le puede dar a un texto, ¿ya? Eh, ¿Cuál va a ser su significado? ¿Cuál va a ser el mensaje que se va a transmitir? Tiene que ver mucho con que nosotros sepamos utilizar bien estos signos. Por algo existen, ¿ya? Y no existen solo en español, sino en diversos idiomas. Entonces, hoy día vamos a tener como objetivo que vamos a reforzar y recordar las reglas generales de puntuación en un texto, ¿ya? Como veníamos conversándolo recién. Para partir entonces, me gustaría abrir el diálogo, ¿cierto? Con estas dos preguntas. ¿En qué diferencian ustedes un punto seguido de un punto aparte? Perdón, que vienen aquí unos estudiantes. ¿Qué diferencian ustedes un punto seguido de un punto aparte? ¿Y qué diferencias ven también entre una coma y un punto seguido? Perdón, trae un micrófono. Ya. Vamos por orden, sí. La primera pregunta, en primer lugar. Voy a ir viendo yo el chat acá. Al escribir un texto, ustedes, ¿en qué van a diferenciar un punto seguido de un punto aparte? Por acá me ponen que van a separar ideas, ¿ya? Van a separar ideas, pero ¿qué van a separar estas cosas? ¿En qué se van a diferenciar? ¿Cierto? ¿En qué se diferencia la idea que yo voy a desprender cuando pongo un punto seguido? ¿En qué se diferencia cuando yo pongo un punto aparte, cuando cambio de párrafo? Recordemos que el punto aparte siempre va a significar un cambio de párrafo. ¿Qué tipo de cambio es ese que hace que sean distintos estos signos? Ya. Dice por acá que el Brian nos dice que el punto seguido es para seguir un tema y el punto final va a ser para finalizar una idea. ¿Alguien más tiene alguna idea de esto? Ya. La Italia nos dice por acá que el punto seguido va a ser para continuar con el tema y el punto aparte va a ser para hablar de un tema algo más distinto, ¿ya? Fernando también nos dice por acá que el punto seguido nos ayuda a dar otras ideas, pero que sigan con el mismo tema del párrafo, y el punto aparte es para empezar otro tema en otro párrafo. Ya.
súper bien estas ideas que están teniendo, ¿ya? Porque nos ayudan a tener, nosotros ya podemos ser conscientes de que tenemos distintas ideas de cuándo va un punto seguido y cuándo va un punto aparte. Si fijamos las respuestas, por ejemplo, que nosotros estamos dando con respecto a esto, notamos ya que hay una diferencia de cómo vemos esta materia, ¿cierto? En sí, chiquillos, como decían por acá, el punto seguido siempre, siempre, siempre nos va a ayudar a dar otras ideas, pero que van a seguir con el mismo tema, como decía acá Fernando. Siempre van a estar, van a ir complementando esa idea. Recordemos siempre, por ejemplo, que en un texto narrativo, o en un texto que está escrito en prosa más bien, ya porque puede ser otro tipo de texto no literario, siempre un párrafo, por ejemplo, va a desarrollar un tema o una idea, ¿cierto? Una idea principalmente, más que un tema. El tema lo vamos a ver en el texto completo, pero cada párrafo va a ir mencionando una idea. Dentro de ese párrafo nosotros vamos a encontrar distintos puntos seguidos, ¿cierto? Y esos puntos seguidos van a ir mostrando las distintas perspectivas o cómo nosotros vamos a ir complementando esa idea, ¿ya? Distinto es cuando nosotros ponemos un punto aparte, porque ese punto aparte viene a ser una nueva idea con respecto al tema, no un complemento de esa misma idea como era con el punto seguido, ¿ya? Eso como principalmente, ¿ya? Vamos a ir reforzando esto porque claramente entendemos que esto no queda tan claro solo al mencionarlo, ¿ya? Entonces vamos a seguir hablando sobre esto a lo largo de la sesión, ¿ya? ¿Qué diferencias entonces verían ustedes, chiquillos y chiquillas, entre una coma y un punto seguido? ¿Qué diferencia puede haber ahí? Ah, y aquí ya tenía una respuesta. La coma es para dar distintas ideas sin necesidad de poner todo el tiempo y el punto seguido es el mismo tema, pero con otra diferencia. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna idea acerca de esta segunda pregunta? Ya, dicen por acá, Fernando nos dice que la coma va a servir para escribir las características de un tema y el punto seguido es para dar otra idea de ese mismo tema al párrafo. ¿Ya? Son más o menos lo que mencionábamos antes igualmente. ¿Alguien más tiene alguna idea de cómo vamos a diferenciar las comas de los puntos seguidos? Con la coma puedo hablar de varias cosas, me dice por acá Emilia, dentro de una idea. Siempre para no utilizar mucho el i. En cambio, el punto es para continuar con la idea, pero separándolo. Súper bien. La Emilia acá nos esclarece un poco esta idea, ¿cierto? La coma, chiquillos y chiquillas, siempre va a ser para ir diferenciando cuando vamos nombrando cosas, por ejemplo, en una enumeración de cosas. Nosotros vamos a poner comas, ¿cierto? Porque vamos a tener distintas características acerca de algo que estamos mencionando. Para separar esas características, nosotros utilizamos las comas. Sin embargo, la coma también va a tener otra función, que va a ser darle un ritmo al enunciado o a la ¿ya? Ahí nosotros tenemos que ser súper conscientes porque creo que es un ejercicio, poder entender esto es un ejercicio de comprensión de cómo se establece un... Ahí volví, perdón. Por favor, menciónenme si alguien puede abrir el micrófono o me puede poner en el chat, sí. Ahí volvió mi cámara porque me había quedado totalmente pegado. Ya para seguir con la... Ya, súper. Gracias. Esta internet me está, pero odiando con ustedes. Ayer también en los terceros medios tuve este drama y hoy día igual. Ya, vamos viendo los comentarios para retomar, ¿ya? Ah, le estaba mencionando yo que la coma igual va a tener otra función, ¿cierto? De darle ritmo a una oración. Ya vamos a separar porque de repente tenemos que ser súper conscientes de que de repente nosotros queremos hablar de una misma idea, ¿ya? Y de lo mismo, ¿ya? Y ir complementándolo. Y va a pasar muchas veces, donde nosotros no vamos a necesitar de un punto seguido porque queremos seguir haciendo, seguir en lo mismo, ¿ya? No dar otra perspectiva,
no ahondar otra idea, sino que vamos a profundizar en lo mismo que estamos mencionando para poder ahondar en eso, ¿ya? Cuando nosotros estamos en eso, muchas veces vamos a tener que poner comas para diferenciar o para espaciar un poco esta idea y que quede un poco más ordenada. Y eso también va a tener que ver con el ritmo que nosotros le vamos a dar a lo que queremos decir y el sentido que le queremos dar también a esto, ¿ya? Entonces, no siempre es para separar características, que es una de las principales funciones de la coma, sino que también para darle ritmo al enunciado, ¿ya? Cuando son muy extensos, sobre todo. Vamos a ir viendo igual un poquito en torno a esto, ¿ya? Por acá nos dice Javiera, por ejemplo, que la coma va a ser para plantear una idea distinta, pero sobre el mismo tema. En cambio, el punto seguido va a ser para usar, se usa para seguir hablando del mismo tema. Súper bien. Ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, ya tenemos ciertas ideas. Resumiendo, entonces, tenemos que tener claro que en un texto nosotros vamos a tener un tema, ¿cierto? Pero ese tema nosotros tenemos que llevarlo a cabo a lo largo de nuestro texto. Para llevarlo a cabo dentro de nuestro texto, nosotros vamos a presentar distintas ideas. Esas ideas nosotros las vamos a organizar por párrafo. Cada idea distinta respecto al tema va a ser un párrafo distinto, o debiese serlo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a separarlas? Con un punto aparte. ¿Qué hago dentro de cada párrafo? Voy a tener puntos seguidos porque voy a tener distintas perspectivas con respecto a esa idea que estoy planteando en el párrafo. Y si voy más a una parte más pequeña, yo dentro de cada idea, ¿cierto? O cada perspectiva en torno a esta idea, ¿cierto? Voy a tener distintos enunciados que van a conformar esto, ¿cierto? Distintas oraciones. Para separar, entonces, y para poder darle fluidez a eso que queremos decir también, ya acotándolo más por ejemplo, las oraciones, vamos a tener que separar estos segmentos, ¿cierto? O las características de esto que estamos queriendo decir. Entonces, chiquillos y chiquillas, ¿en qué nos deberíamos fijar al poner un punto o una coma? ¿Ya? Aquí, bueno, yo les resumo más o menos los puntos que vamos a tratar en las diapositivas siguientes. ¿Ya? Principalmente vamos a recordar la diferencia entre el punto seguido y el punto aparte, ¿ya? Para que quede más claro, ¿ya? Vamos a hablar también de la coma, vamos a hablar también de la fluidez textual y la cohesión, y vamos a ver algunos errores comunes, y sobre todo en verdad con respecto a la coma, por ejemplo, la diferencia que puede hacer en un texto cuando lo utilizamos correctamente, cuando no, y cómo cambia el sentido de lo que queremos decir cuando utilizamos estos signos, ¿ya? Y ahí hay unos ejemplos que son bien esclarecedores y bien sencillos. ¿Ya? Y vamos a revisar finalmente también un texto que nos había enviado Brian, ¿ya? De algo que está escribiendo él. Y vamos a ir viendo estos mismos signos, cómo va a ir cambiando este texto cuando nosotros lo vayamos editando respecto de sus signos de puntuación y de coma también, para que esto les vaya quedando más claro también como ejercicio de edición, ¿ya? Recordemos siempre que cuando nosotros escribimos, el proceso de editar nuestro texto, de revisarlo, siempre debiese ser un paso que debe estar presente, ¿ya? Aquí nadie escribe, nadie, ninguna persona como en la vida, creo yo, o muy pocas personas, además, a menos que sean muy, muy secos o secas, escriben tan bien como para no tener que revisar qué es lo que escribieron. Entonces, el proceso de edición, chiquillos y chiquillas, tiene que estar presente, siempre. Entonces, ya al punto seguido y el punto aparte, ¿ya? El punto seguido, como habíamos dicho antes, ¿cierto? Va a cambiarnos entonces el enfoque de un tema, ¿ya? La perspectiva que nosotros le vamos a dar. En cambio, el punto aparte va a hacer un cambio de acción, ¿cierto? De argumento o de perspectiva en torno a un tema. Va a cambiar la idea finalmente. Eso es lo que nos va a importar más. Que la idea que nosotros vamos a estar presentando para poder mostrar lo que queremos, ya sea en un texto argumentativo y defender
una tesis, una hipótesis o una idea que tengan, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso lo defendemos con distintos argumentos, y esos distintos argumentos van a estar configurados también en distintos párrafos, ¿cierto? Entonces esas distintas ideas con respecto al tema las vamos a ir separando por un punto aparte. En cambio, cuando cambiamos el enfoque de esa misma idea con respecto al tema, sé que es un poco engorroso entenderlo, pero vamos a ir haciendo el ejercicio para que quede un poquito más claro, ¿ya? El punto seguido, entonces, chiquillos y chiquillas, va a ser siempre para poder separar, entonces, las perspectivas que tenemos con respecto a una idea, cuando estamos hablando de un tema en específico, ¿ya? Me preguntan por acá, que acaban de entrar, ¿de qué se perdió? ¿De qué se perdió? Estábamos haciendo una introducción en torno a, o ya vamos a ver signos de puntuación y de coma, ¿ya? Entonces estamos revisando a qué corresponde cada uno de estos eh, y dando ideas de su correcto uso, ¿ya? También me preguntaban por acá que las clases eran a las 5, si ahora será más temprano. Sí, chiquillos, sí, chiquillas. Tratemos de que sea a las 4 porque yo también estudio y tengo clases a las 7 y eh, están bien exigentes este semestre con hartas cosas, entonces he tenido muchas cosas que hacer. ¿Ya? Así que por eso les pido que el taller lo llevemos a cabo a las 4 en vez de a las 5, ¿ya? Porque después yo tengo que ir también a clases, ¿ya? Es solo por eso. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, con punto seguido y punto aparte, esclarecíamos algunas de estas cosas, ¿cierto? Pero con respecto a la coma, ¿ya? Me gustaría indicarles que la coma siempre va a indicar una pausa breve, ¿cierto? Una breve pausa que se va a producir dentro de un enunciado, ¿ya? Además de separar características, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, estamos describiendo a alguien y damos distintos adjetivos calificativos en torno a esta persona, ¿cierto? Vamos a separar todos esos calificativos o todas las calificativas con comas, ¿cierto? Pero además, como les había yo mencionado anteriormente, ¿cierto? Esto también va a indicar una pausa breve dentro de una oración, ya es para poder darle ritmo a lo que queremos decir. ¿Ya? Es súper importante que también entendamos que la coma cumple mucho esa función de poner una pausa. Cuando nosotros vamos a leer, por ejemplo, necesitamos una pausa para poder respirar y cosas por el estilo, que también es súper, súper importante, y esa va a ser función solo de la coma, ¿ya? Las pausas de puntos seguidos, ¿cierto? Y de punto aparte, son mayores, ¿ya? Conllevan un poquito más de tiempo en la lectura, ¿ya? Como dato, sí, chiquillos y chiquillas, les anoté acá algunas cosas que son, como que tienen que tenerlas claras siempre, porque hay algunas dudas que suelen surgir con respecto al uso de los puntos y de las comas en general, ¿ya? Entonces les anoté acá algunos puntos que van a ser bien importantes que podamos entenderlo, ¿ya? Por ejemplo, nunca, chiquillos y chiquillas, vamos a tener una coma entre sujeto y predicado. Eso no se separa por coma, ¿cierto? En una oración, nosotros no tenemos que separar el sujeto y predicado por una coma, ¿cierto? Entendíamos que en una oración estructurada de la forma más convencional posible, donde el sujeto está primero y después el predicado, el verbo va a estar casi siempre al principio de ese predicado, y eso no tiene nada que ver con que vaya a tener una coma antes, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, Juan y María planchan en su casa, antes de decir planchan, yo no tengo por qué poner una coma, pero suele ser un error muy común, que antes del verbo, de la acción, ponemos una coma, ¿ya? Nunca hagan eso, porque sujeto y predicado tienen que estar de la forma más fluida y más unida posible para poder comprenderse en un todo, ¿ya? Distinto es, sí, en otras oraciones en donde el sujeto es tácito, por ejemplo, donde no está presente de manera textual, sino que lo entendemos, o en aquellas oraciones en donde el sujeto está después que el predicado, o hay dos predicados y el sujeto está en medio, ¿ya?
Ahí nos cambia un poco eso. Por ejemplo, cuando el sujeto está en medio y yo voy a nombrar a alguien entre medio de un enunciado, ¿cierto? Casi siempre sí voy a tener que poner comas, ¿cierto? Sí, están bien esas en ese sentido. Pero no siempre. A eso me refiero. Miren, hay muy buenas. Cleverton, por ejemplo, me pregunta si las comas que ella había puesto en su mensaje acá mismo, si miran el chat, si estaban bien o no. ¿Ya? La primera está bien, por ejemplo. Ah, ya. Por ejemplo, es que después les iba a explicar lo que pasa con los vocativos. Antes de uno mencionar a alguien, siempre va una coma cuando uno se dirige a esa persona. ¿Ya? Entonces, si me dicen hola, profe, eso va con una coma antes de decir profe. Yo digo hola, coma, profe. ¿Ya? Porque hay una separación, porque yo me estoy dirigiendo a esa persona. Eso es un vocativo. Siempre que hay un vocativo y yo me estoy dirigiendo a alguien y le hablo directamente a esa persona, antes de su nombre o de la categoría que yo utilizo para poder mencionarle, va una coma, sí o sí. Entonces, si yo le digo a mi amigo, por ejemplo, hola Juan, siempre va una coma antes de Juan, ¿cierto? Cuando Cleverton, por ejemplo, me dice acá, hola profe, iría entonces hola, coma, profe, y el acabo de entrar iría con un punto seguido, ¿ya? Iría así, se lo voy a anotar en el mismo chat. Hola, profe, acabo de entrar, y ahí iría una coma, ¿de qué me perdí? Así iría, ¿ya? Fíjense en el chat, y las cosas que cambiaron en ese enunciado. El vocativo va siempre con una coma, ¿cierto? Iría, hola, profe, acabo de entrar, porque me está diciendo, ya no me está saludando, ¿cierto? Sino que me está diciendo ahora que ella acaba de entrar. Entonces, lo que me está mencionando con respecto a, en su mensaje, cambia el enfoque, ¿cierto? Porque me está mencionando ahora otra cosa, ya no me está saludando. Entonces, ahí va un punto seguido. Hola, profe, acabo de entrar. ¿De qué me perdí? Ahí va una coma antes del de que me perdí. ¿Por qué? Porque me está en relación a lo mismo que me había dicho acá, que acaba de entrar, ¿cierto? Por eso me está preguntando de qué se perdió, porque entró tarde, ¿cierto? Entonces, como sigue esta misma línea, ahí iría una coma en vez de un punto seguido, por ejemplo, iría de la manera que queda ahí. ¿Se entiende más o menos cómo se van conjugando estas cosas? Me gustaría igual escuchar sus impresiones. ¿Les hace sentido o no les hace sentido? ¿Sienten que tiene más fluidez esto cuando nosotros utilizamos los signos de esta manera que yo les voy mencionando? Ya, súper. Lo más importante acá, chiquillos y chiquillas, y para mejorar nosotros cómo nos expresamos a través también de nuestros textos, es ser conscientes en el momento en que nosotros leemos. ¿Ya? Cuando ustedes lean, atentos y atentas a cómo se utilizan los signos ahí. Si quieren mejorar su ortografía, también tienen que fijarse muy bien en cómo se escriben las cosas ahí, tener atención ante la lectura. ¿Ya? Porque cuando nosotros somos conscientes en el momento en que vamos a integrar mucho mejor todo el conocimiento, ¿ya? O todas estas prácticas que nos van a ayudar también a poder establecer una mejor comunicación o una comunicación más fluida, ¿ya? Que esa es finalmente la función de estos signos de puntuación, ¿ya? Otra cosa es que, perdón, voy a correr el chat acá, los dos puntos en el encabezado de cartas y las notas, ¿ya? Siempre, chiquillos y chiquillas, ha sido un error común. Cuando nosotros enviamos una carta o cuando enviamos un correo electrónico, ¿cierto? Siempre va con dos puntos después del nombre. Por ejemplo, si yo pongo, estimado profesor, y ahí después le pongo, como solo en ese formato, ¿ya? No cuando yo hablo directamente en un chat o algo así, ¿ya? En el formato carta, en el formato correo electrónico, después de los nombres siempre van dos puntos.
el inglés como que nos ha introducido ahí un error común hacia el habla hispana, ¿cierto? Porque en inglés se utiliza poner una coma luego del nombre cuando nos estamos dirigiendo a alguien en una carta o en un correo. En español no. Nosotros tenemos que poner dos puntos de la forma clásica que lo conocemos. Esto, ¿ya? Otra cosa es que no se deben usar dos puntos tras las preposiciones. ¿Ya? Los dos puntos, chiquillos y chiquillas, son bien engorrosos de repente. ¿Ya? Más aún el punto y coma, y no se los quise ni siquiera mencionar porque sé que iba a ser un poquito más complejo. Los dos puntos después de una preposición, ¿se acuerdan cuáles son las preposiciones? ¿Alguien las recuerda? Las preposiciones en sí, chiquillos y chiquillas, van a indicarnos tiempos o lugares, principalmente, o nos van a poder ayudar a separar algunas cosas, ¿cierto? Cuando uno está en enseñanza básica, lo hacen aprenderse todas las preposiciones, ¿ya? Las preposiciones son esas que eran a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Todas esas, ¿se acuerdan? Y mediante y durante también. Esas preposiciones, chiquillos y chiquillas, muy frecuentemente eh, hay muchas veces que se utiliza poner dos puntos luego de que ponemos una preposición. En general nunca lo hagan porque es un error súper común, ¿ya? Entonces si yo digo estoy eh, ante la puerta, por ejemplo, no tengo que explicar eso, pero ha sido un error bien común, ¿ya? No tengo que poner, por ejemplo, estoy ante dos puntos la puerta, como llevando eso hacia un lugar, ¿cierto? Eh, Sino que esto sigue en sí. Sí, las vieron conmigo el año pasado también, las preposiciones, porque las tuvimos que recordar, ¿cierto? Porque son cosas que se olvidan, chiquillos y chiquillas. Yo siento que en el currículum no se aborda muy bien la gramática y se olvida un poco esto, y eso conlleva varios problemas, ¿cierto? Cuando nosotros vamos creciendo y ya nos olvidamos un poco de estas cosas que tienen que ver con la gramática y cómo nosotros establecemos los signos de puntuación, de acentuación también, y todas esas cosas que van a hablar de la fluidez de nuestro texto y de que esté escrito correctamente, ¿ya? Pero es súper importante que lo retomemos, ¿ya? Que no lo olvidemos jamás. Otra cosa que le anoté acá y que se lo adelanté con esto que habíamos mencionado recién, es que las comas siempre van cuando hay un vocativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si Carolina me habla a mí y yo le quiero responder y yo quiero decir, no, Carolina, no es así. Antes de su nombre, eso es un vocativo porque yo me estoy dirigiendo a ella. Y eso es un vocativo. Cuando nosotros nos dirigimos directamente a una persona. No cuando la mencionamos, ¿cierto? Si yo dijera, por ejemplo, Carolina me hizo una pregunta en clases, eso no es un vocativo, porque yo estoy narrando algo, estoy narrando una acción. Pero si yo me dirijo a ella directamente y le digo, no, Carolina, eso no es así, ahí, antes de poner su nombre, ¿cierto? Como así mismo como la pausa, al hablarlo, ¿cierto? Yo digo, no, Carolina, pongo una coma, porque eso es un vocativo, ¿ya? Entonces, siempre antes de que haya un vocativo, ustedes tienen que poner una coma ahí. ¿Ya? Vamos a ver igual estas cosas, o a tratar de verla en el texto cuando revisemos también. ¿Ya? Otra cosa también súper importante es que los títulos, chiquillos y chiquillas, y subtítulos nunca llevan un punto. Entonces, si yo tengo un texto y le pongo un título maravilloso, ¿cierto? Jamás le tengo que poner un punto aparte a ese título. Tampoco es un párrafo el título. Muchas veces se ha contado como párrafo el título. No. Gran error. ¿Ya? Un título, chiquillos y chiquillas, por ejemplo, si yo tengo acá en esta diapositiva, por ejemplo, digo la coma, y yo le pusiera un punto a esto, aquí después de donde dice la coma, como mi título, estaría mal, estaría súper mal, porque los títulos y subtítulos jamás van a llevar una coma, ¿ya? Nunca.
También, otro eje que es clave para entender esto es que el punto, chiquillos y chiquillas, siempre va afuera de todo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos unas comillas en un texto, el punto aparte o el punto seguido va a ir después de las comillas, ¿ya? Igualmente, si yo tengo un entre paréntesis, por ejemplo, y quiero separar esa idea y después le quiero poner un punto seguido, el punto seguido jamás va a ir antes del paréntesis, sino que va a ir después del paréntesis, porque en español el punto va afuera de todo, ¿ya? Grandes errores también con respecto a esto, porque también el inglés es distinto y introduce algunos errores también en el habla hispana cuando en inglés, por ejemplo, el punto va antes de la comilla, en español va de la comilla, ¿ya? Entonces, en español, el punto siempre fuera de todo lo demás, ¿ya? Si tenemos un paréntesis antes, va fuera el punto. Si tenemos una comilla, el punto también va afuera, ¿ya? Ejemplos, y les puse acá algunos ejemplos con respecto a las comas, ¿ya? Y vamos a ver más o menos los cambios que significa poner una coma, o sea, cambia el sentido completo, ¿ya? Entonces les pongo acá yo algunos ejemplos. En el primero se menciona que una coma puede hacer una pausa, ¿cierto? ¿Qué diferencia, por ejemplo, ven ustedes en si nosotros decimos no, espere, o no espere, entre estas dos sentencias tan cortitas que tenemos acá? ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia ahí? Mírenla bien y contéstenme también en el chat. ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes ahí entre no espere y no espere? Hay diferencias, ¿cierto? Mucha diferencia, ¿cierto? Y esto, chiquillos y chiquillas, si nosotros pusiéramos mal la coma ahí, nos cambia el sentido de todo. Y esto se los digo porque de verdad pasa mucho. No es algo, no es algo que sea aislado, ¿ya? No es algo que sea aislado porque, por ejemplo, yo cuando reviso trabajos del colegio muchas veces pasa que tengo que como verle el sentido al texto porque muchas veces los signos están mal puestos y eso me cambia el sentido de lo que quieren decir, ¿ya? Entonces, y pasa mucho esto. Estos ejemplos que tenemos nosotros acá, chiquillos y chiquillas, son errores que son demasiado comunes y que de verdad van a cambiar mucho el sentido de nuestro mensaje, ¿ya? Ya se remarca mal. En la primera dice que debe esperar y en la segunda dice que no debe esperar. Cambia todo el sentido de la oración, dice Julián acá. Súper bien, chiquillos y chiquillas. El sentido nos cambia completo, ¿cierto? En el primero, como dice Fernando, dicen que debe esperar, ¿cierto? Porque dicen, no, espere. Eso le dicen, ¿cierto? A alguien, que tiene que esperar. Y en la segunda sentencia nos dicen, no espere, que no tiene que esperar nada. Entonces el sentido es totalmente contrastante, ¿cierto? En uno nos dicen que sí esperemos, en el otro nos dicen que no esperemos. Y solo por una coma, ¿ya? Así de importante es el uso de una coma, ¿ya? Cambia todo el sentido, como dicen por acá, ¿ya? También pasa que una coma puede ser la solución, ¿ya? Miren, soluciona a muchas cosas, ¿cierto? Vamos a perder la sentencia acá. Poco se resolvió. Y en la otra oración, la coma está puesta después de la palabra poco, ¿cierto? Y dice, vamos a perder poco, se resolvió. ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? ¿Cambia todo el sentido de la oración también o no cambia todo el sentido de la oración también solo por el lugar en que está la coma? Porque si ustedes se fijan, en el primer ejemplo no había una coma en una sentencia. Acá, en este ejemplo, en los dos está puesta la coma, ¿cierto? Está puesta la coma, pero está puesta en distintos lugares. Y también cambia todo el sentido, ¿cierto? Así como dicen ustedes acá, eh, cambia el sentido completamente, ¿cierto? En la primera sentencia, por ejemplo, nos dicen que van a perder, que sí o sí van a perder porque van a resolver algo.
¿cierto? Como dice la Italia acá, uno es negativo, ¿cierto? Eh, exacto. En la primera dice que van a perder porque poco se resolvió. Y en la segunda, ¿qué nos dice? Que van a perder poco, ¿cierto? Que no van a perder tanto porque ya pudieron resolver eso. Pierde el sentido que quiere decirse en la oración. Exacto, como dice Julián acá. En la segunda dice que van a perder poco entonces porque ya se resolvió. Así de distinto puede ser un mensaje solo por el lugar en donde estamos poniendo la coma. Imagínense. También tenemos otro ejemplo acá, ¿cierto? En donde les menciono que una coma puede cambiar una opinión. En la primera dice no queremos saber y en la segunda dice no queremos saber. Al igual que en el primer ejemplo, ¿cierto? En donde decíamos que se puede hacer una pausa, la coma acá nos cambia todo el sentido también. En la primera situación nos dice que no quieren saber, ¿cierto? Y en la segunda quieren decir que quieren saber, en el fondo, eh, eso, lo que quieren saber, vaya a saber qué. Finalmente también tenemos otro ejemplo, una coma puede condenar o salvar. Y si alguien dice, por ejemplo, no tenga compasión, versus a alguien que diga no tenga compasión. Al igual que en las sentencias anteriores, también nos va a cambiar todo el sentido de lo que queremos decir, solo por el lugar en donde está puesta la coma. ¿Ya? Con respecto a esto, también me gustaría mencionarles que, como les mencionaba yo en un principio, chiquillos y chiquillas, acá no hay reglas que seguir que sean tan estrictas. Y creo yo que les he dicho varias veces eso en clases. Es difícil o nadie en la vida se va a aprender todas las reglas gramaticales existentes. Eso no funciona así, a menos que una persona sea lingüista y se dedique a eso, ¿cierto? Eh, los demás, uno nunca se aprende todas las reglas, imagínense, ni siquiera yo, siendo profe de lenguaje, creo que me sé tantas reglas de gramática como son la cantidad de reglas que existen, porque son un montón, ¿ya? Pero lo importante de esto, y cuando cambia nuestra perspectiva con respecto a cuando utilizamos estos signos, ¿ya? Eh, es cuando nosotros somos conscientes que puntos y comas, perdón, ahí puse comas, y comas son aquellos signos que le van a dar ritmo a su texto, ¿ya? Un buen ejercicio, chiquillos y chiquillas, es que lean sus textos en voz alta, ¿ya? Y se fijen en dónde van las pausas para verificar que puntos y comas estén donde corresponden. ¿Ya? Fíjense muy bien cómo son las pausas, cómo quieren darle fluidez ustedes a su texto, ¿ya? Y cuando ustedes leen su texto en voz alta, son mucho más conscientes de dónde van los signos que cuando lo hacen solo mentalmente, ¿ya? Eso les sirve como ejercicio de inicio. Luego ya van a asimilar esto mucho mejor y se les va a dar eh, de forma mucho más sencilla, ¿ya? Por acá la Italia nos dice que ella hace eso y es verdad, sirve mucho. ¿Ven? A mí igual me servía mucho en algún momento. Leer entonces, chiquillos y chiquillas, sus textos y ver dónde tienen que poner el punto seguido, dónde tienen que poner el punto aparte, dónde tienen que poner la coma. ¿Ya? Perdón. Eso es muy importante. Y ahora vamos a revisar en conjunto, chiquillos y chiquillas, el texto de un compañero. ¿Ya? Un texto de Brian. Igual, previamente sí, me gustaría que me mencionaran si tienen alguna duda hasta acá. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar, algo que quisieran mencionar con respecto a esta temática? ¿Algo que les gustaría retomar y que no vimos antes eh, en esta sesión, por ejemplo? También podría ser, ¿no? Ya, te voy a listar este texto entonces.
Súper. Vamos a revisar entonces el texto. ¿Ya? Ya. Este es el texto del compañero. ¿Ya? ¿Se ve bien? Espero sí que sí. A ver, vamos a dejar acá así. Deshabilitar ya. ¿Qué ven ustedes en este texto? De las cosas que habíamos hablado en sesiones anteriores, por ejemplo. ¿Hay algo que no ustedes vean que pudiésemos mejorar de este texto? ¿Solo así a simple vista? Y le agradecemos a Brian también por habernos facilitado su texto para poder eh, mostrarlo, ¿ya? No está justificado, dicen por acá, ¿cierto? Habíamos dicho que el texto siempre tiene que estar justificado. Esta primera página, entonces, al menos, porque este es un texto bien largo, ¿ya? Esta parte, al menos, que va a ser la que vamos a revisar, eh, la vamos a justificar. Eso, aquí ya se dieron cuenta. Por ejemplo, la Italia menciona en un principio, el título tiene un punto. ¿Ven? El título jamás con punto. Y separamos el nombre del autor, tratemos siempre de que el título, chiquillos y chiquillas, centrado, al medio. Ya recuerden que estas herramientas que ustedes tienen acá en Word, ¿ya? Son las que les sirven para alinear su texto. ¿Ya? Aquí dejamos el texto centrado en el título. ¿Ya? Otra cosa, las mayúsculas ahí, solo al principio, todas las palabras. ¿Ya? A veces se suele usar, igual sí. ¿Ya? Y vamos a dejar aquí a Brian por Brian Sánchez y lo vamos a dejar sin paréntesis, ¿cierto? Y lo vamos a dejar así. Yo lo dejaría ahí, como alineado a la izquierda. Pero eso ya es algo más estilístico y eso que no le dé vergüenza, si eso si está súper bien. De hecho, debería sentirse orgulloso por su texto. Imagínate todo lo que ha escrito. Aquí hay un gran trabajo. No hay que sentir vergüenza porque lo estemos corrigiendo. ¿Ya? Al contrario, tengo una gran oportunidad. Ya. Ya. Ok, ya. Miren. Acá, por ejemplo. Ah, era porque estaba en PDF y se le desordenó. Suele pasar. Cuando uno pasa un texto de PDF a Word, se desordena harto. ¿Ya? Pero bueno, igual, independiente de que haya estado en otro formato, nos sirve mucho para recordar estas cosas, chiquillos. ¿Ya? Si acá el ejercicio es básicamente ese. ¿Ya? Si dice, por ejemplo, acá, soy de esos chicos que a veces no le temen a la muerte. Acá la coma no iría, ¿cierto? Hay que darle fluidez a esto porque está describiendo lo mismo. Soy de esos chicos que a veces va ahí separado. Soy de esos chicos que a veces no le temen a la muerte, pero, antes de un pero, siempre una coma. Pero otras veces sí. Sí, de afirmación con tilde. ¿Ya? A veces sí. ¿Ya? Como aquí cambia, ven, miren, fíjense. Soy de esos chicos que a veces no le temen a la muerte, pero otras veces sí. Muchas veces temo que la muerte le llegue a alguien querido. Ven que cuando, por ejemplo, yo lo estaba leyendo, hago una pausa un poco mayor en esta parte de acá, en vez de donde está esta coma, ¿cierto? Ahí ponemos un punto seguido. Hay una pausa mayor, ¿cierto? Pero otras veces sí, dice. Y después se explica por qué hay otras veces que sí le teme a la muerte, ¿cierto? Si se fijan en eso, acá solo lo menciona, por ejemplo, al principio. Soy de esos chicos que a veces no le temen a la muerte, pero otras veces sí. Una idea. Muchas veces temo que la muerte le llegue a alguien querido. Empieza a explicar por qué, ¿ya? O cuándo le pasa eso, ¿cierto? Entonces ahí, para separar esa perspectiva en torno a esta idea de muerte,
¿cierto? Como cambia el enfoque, ponemos un punto seguido, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, siempre que nosotros cambiemos la perspectiva o estemos mencionando o ahondando en algo de esta manera y cambiemos este enfoque, ¿ya? Va un punto seguido. ¿Ya? Entonces, muchas veces temo que la muerte le llegue a alguien querido y se vaya de este mundo sin haberle dicho cuánto lo o la quiero y amo. Cuánto, como es de cantidad o uno lo exclama el cuánto, le ponemos tilde. ¿Ya? Seguimos entonces. Ahí le vamos a poner sangría a este texto. Ahí. Soy un chico tímido que no puede o simplemente le es muy difícil expresar sus sentimientos hablando a los ojos. Pero, ¿se acuerdan? Miren, aquí ya estaba marcado, Word ya había marcado. Recuerden que todas estas cosas que están subrayadas acá son porque Word nos está diciendo, oye, ojo ahí, ojo con algo, algo no suena bien, o no está bien escrito, ¿ya? Pero, coma. Puse la coma y salió al tiro el subrayado azul, ¿cierto? Pero sí me puedo expresar escribiendo. El sí de afirmación, chiquillos, cuando nosotros afirmamos algo, ¿ya? Es con tilde, ¿ya? Pero sí me puedo expresar escribiendo. Acá, punto aparte. Cambia el enfoque, ¿cierto? Al principio parte diciendo que es un chico tímido y describe esta situación, ¿cierto? Y acá va a explicar por qué odia su timidez, ¿cierto? Cambia el enfoque, ¿ya? Odio tanto a mi timidez porque en mi adolescencia me ha hecho perder que a veces, separamos esa veces, ¿cierto? Tan solo me gustaría volver al pasado y reparar todo, pero no se puede. Así es la vida, quieras o no, la decisión es permanente. Acá yo también pondría un punto seguido, ¿ya? Cambia el enfoque. ¿Por qué? Porque después tiene una sentencia en donde nos dice o profundiza en lo que piensa de lo que dice antes, ¿cierto? Dicen lo que no le gusta, pero finalmente también termina un poco como asumiendo esto, ¿ya? Recordemos que esto es ficción, ¿eh? Así es la vida, quieras o no, la decisión es permanente. Y ahí va una coma, ¿ya? Ponemos la sangría acá, ¿cierto? Y vamos a fijarnos en algo. A ver. Yo recién me había dado cuenta de algo, pero ahora no lo encuentro. Si me puedo expresar escribiendo. Ya. Esto. Fíjense. Tantas acá y tanto acá. Está muy seguido. ¿Ya? Palabras iguales o la misma palabra, aunque esté en distinta conjugación, tan seguidos, tratemos de omitirlo siempre y buscamos otra palabra o cosas así. Ya, vamos a tratar de no exponerte tanto, Brian, si te está dando vergüenza. Mil disculpas si es que está haciendo así. Chiquillos, exponer un poco lo que uno escribe es siempre así, ¿ya? Siempre da un poco de vergüenza porque uno expone también una parte íntima de uno, ¿ya? Entonces, respetemos también y siempre pensamos que este es un espacio seguro también, ¿ya? Así que yo de verdad, más que cualquier cosa, les agradezco que me compartan sus textos, ¿ya? Ya. Así es la vida, quieras o no, entonces la decisión es permanente. Súper, ¿ya? Vamos a seguir con este párrafo y lo vamos a dejar ahí porque si no es mucha información también. También suelo caminar por las calles de esta gran ciudad para buscar palabras correctas que hay en mi mente. No busco inspiración, busco palabras. Lo que quiero escribir, ya, hasta ahí. Ahí ponemos un punto seguido, ¿cierto? También suelo caminar por las calles de esta gran ciudad para buscar palabras correctas que hay en mi mente. No busco inspiración, busco palabras. Súper bien utilizadas las comas, ¿cierto? Pero ahora cambia el enfoque.
Porque ahora nos va a decir qué es lo que quiere escribir. No nos está describiendo examinar por detalle, ¿cierto? Que tiene que ver con otra cosa. Ahora va a ahondar en qué es lo que quiere escribir y por qué esos paseos por la ciudad le sirven como fuente de inspiración. Como cambia el enfoque, cambia también, o sea, perdón, va un punto seguido, sí o sí. Lo que quiero escribir siempre está en mi cabeza, dice, pero, recuerden, siempre antes de un pero, coma. Lo que quiero escribir siempre está en mi cabeza, pero no están las palabras correctas para escribirlo. ¿Ya? Y salir a caminar de alguna manera me hace escribir correctamente, con las palabras correctas, lo que quiero expresar. Súper bien ahí. ¿Ya? Bien fluido. Imagínense, todo está texto y no necesita ninguna coma. No necesita ninguna. Se lee de manera fluida y tiene sentido. No hace perder el sentido y queda todo claro. ¿Ya? Seguimos. Hoy no quiero contar una historia y con un final esperado. Solo quiero expresar errores para que nadie más los cometa. Aquí también ponemos un punto seguido. Quiero ser la experiencia viva del aprendizaje y del error. Vamos a poner aquí la mayúscula. Quiero ser la experiencia viva del aprendizaje y del error y lo que puede provocar un sentimiento. Ya, miren acá. Cuando tenemos dos i muy seguidas, ¿qué pasa? De repente cuando nosotros queremos describir algo y después seguimos una idea, pasa. Lo que hacemos es, en la segunda i, ponemos una coma. Y cambia la fluidez del texto. Miren ahora. Quiero ser la experiencia viva del aprendizaje y del error y lo que puede provocar un sentimiento tan estúpido y vago como la timidez. Fluido, ¿cierto? En cambio, si no teníamos la coma, decíamos, quiero ser la experiencia viva del aprendizaje y del error y lo que puede provocar un sentimiento. No es tan continuo todo, ¿ya? Tenemos que hacer una pausa ahí y cambiar, porque además si no se produce un elemento que se llama cacofonía, que es cuando tenemos nosotros palabras iguales repetidas de manera continua, ¿ya? Hay dos i ahí que son conjunciones y que quizás afectarían a la fluidez textual, ¿ya? Quiero ser entonces, quiero ser la experiencia viva del aprendizaje y del error. Y lo que puede provocar un sentimiento tan estúpido, y aquí vamos a ponerle la tilde estúpido, ¿cierto? Y vago como la timidez. Perdón, ahí. Para que no nos quede el texto así, de repente Word siempre tiene esas opciones por defecto, ¿ya? Y queda el texto de la siguiente manera. ¿Ven? Se ve mucho más ordenado, ¿no? ¿Se ven los cambios que quedan en el texto o no? ¿Qué ven ustedes con respecto a esto? Le vamos a poner acá en negrita el título. ¿Qué les parece este ejercicio de revisar textos, chiquillos? ¿Cómo cambia un texto? Va cambiando, ¿cierto? Va cambiando, chiquillos y chiquillas. Eh, y súper importante entonces, el ejercicio de edición. Y lo que más me gustaría como eh, transmitirles en esta sesión de hoy, ¿ya? Vamos a dejar de compartir pantalla acá. Lo que más me gustaría transmitirles en la sesión de hoy, o haberles transmitido en verdad, es que el proceso de edición siempre tiene que estar presente. Siempre. ¿Ya? Siempre tenemos que revisar nuestros textos y también que debiésemos siempre hacer el ejercicio de ser conscientes dónde van los signos. ¿Ya? ¿Cuándo tengo que poner yo un signo? ¿Cuándo tengo que poner otro signo? ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Ejercicio que no es algo que vayan a haber aprendido solamente ahora y que les vaya a quedar claro per se para siempre. ¿Ya? No es así como funciona esto. Es un trabajo que también conlleva comprender la forma en que nos comunicamos y la forma, la utilidad finalmente que tienen los signos de puntuación y los signos de las comas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso, conciencia al momento de leer para que nosotros entendamos finalmente cómo se utilizan estos signos. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? Eso. Eso por hoy. Les voy a dejar la clase igualmente en YouTube, ¿ya? Para que puedan acceder a ella en otros momentos, ¿ya?
Y nos veremos entonces el próximo jueves también a las 4 de la tarde. ¿Ya? La Italia nos dice por acá que no se había enfocado tanto en las comas, fluyendo. Totalmente, eso pasa. Por eso es tan necesario el proceso de edición. Uno cuando escribe, y más cuando está escribiendo literatura, fluye en lo que uno siente o en lo que quieres decir, ¿cierto? Por eso después esto requiere de un proceso de edición, ¿ya? Por eso existen los editores, imagínense. Siempre los escritores tienen editores y les corrigen sus textos. No vamos a necesitar nosotros alguien que nos edite, obvio que sí, ¿ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas, descansen por hoy y les voy a dejar enviada también la clase. Y nos vemos el próximo jueves entonces a las 5. Y espero que les haya sido provechosa la clase. Chau.